Pienso en si yo causé esto, si la hice sentir que necesitaba irse. ¿Qué lleva a un hombre a asesinar a toda su familia, incluyendo a su mujer embarazada y a sus 2 hijas? Esta es la historia de Chris Watts, una historia oscura e inquietante, diferente a todo lo que hayas escuchado. En este vídeo, le llevaremos a través de todos los aspectos de este caso, de cómo se llevó a cabo el ataque, a los detalles desconocidos y las imágenes ocultas del suceso, incluso a las realidades de la vida entre rejas del monstruo de Denver. Prepárese para una revelación en profundidad mientras exploramos la inquietante historia de Chris Watts. Al principio, Chris y su esposa, Shannon, se conocieron por primera vez en Facebook allá por el año 2010, después de que Chris le enviara una solicitud de amistad que marcó el inicio de una bonita relación que nadie creía que fuera a acabar en tragedia. Casualmente, tanto Chris como Shannon eran de Carolina del Norte, aunque la ciudad natal de Shannon figura como Passaic, Nueva Jersey en su perfil de Facebook. Según quienes conocían personalmente a la pareja, tanto Chris como su esposa parecían estar profundamente enamorados el uno del otro, y su relación parecía perfecta por fuera. Acabarían sellando su amor eterno el 3 de noviembre, 2012, cuando ambos se casaron en Charlotte, Carolina del Norte. Mirando las fotos de la boda en retrospectiva, nadie podría haber imaginado que una pareja tan feliz se convertiría en el tema de uno de los casos de homicidio más horripilantes de América. Al año siguiente, después de que la pareja se casara, Shannon se quedó embarazada de su primer hijo. Una alegre noticia que fue celebrada por amigos y familiares. Y el 17 de diciembre, 2013, la pareja dio la bienvenida a su preciosa hija, a la que llamaron Bella Marie. Según cuentan personas cercanas a la esposa, Shannon estaba muy emocionada por tener a su primera niña, y ella y su marido. Pasó todo el tiempo que estuvo despierta cuidando de la niña y del precioso regalo con el que habían sido bendecidos en el año 2015. Shannon estaba embarazada de nuevo de su segundo hijo. La encantadora niña llamada Celeste Catherine llegaría el 17 de julio de 2015. Sin duda ella era su paquete de alegría. Pero poco antes de la llegada de su paquete de alegría, la familia Watts sufrió enormes problemas financieros, por lo que tuvieron que declararse en quiebra. Con unos ingresos totales combinados de $9,000 en 2014, además de las deudas de las tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y facturas médicas, la pareja se declaró en quiebra en junio de 2015, y se hizo evidente que estaban pasando por momentos difíciles. Pero a pesar de los problemas, la pareja permaneció enamorada presentando al público la apariencia de un matrimonio de ensueño. Las 2 niñas crecieron tan deprisa que en 2018, Shannon estaba embarazada de nuevo de su tercer hijo sorprendente, su marido con el anuncio en un vídeo que se hizo viral tras el incidente. En el vídeo, se puede ver a Shannon con una camiseta en la que se leía, «Uy, lo hemos vuelto a hacer», mientras que Chris no parecía precisamente muy entusiasmado con la noticia que le acababan de dar. Aunque la pareja parecía feliz en las redes sociales, resultó que se estaban gestando problemas entre bastidores y nadie se dio por enterado, hasta que Chris tomó la decisión de hacer lo impensable. El día que Shannon y los niños desaparecieron. 13 de agosto, 2018. Alrededor de la 1:48 de la madrugada, una amiga y colega llamada Nicole Atkinson dejó a Shannon en la casa familiar situada en el bloque 280 de Saratoga Trail, Colorado, tras regresar de un viaje de negocios. Una cámara de CCTV captó el momento en que Shannon entró en la casa esa medianoche. Pero por desgracia, esa fue la última vez que se la vería con vida. Más tarde ese mismo día, Nicole empezó a preocuparse por Shannon, embarazada de 15 semanas, después de que faltara a su cita de ginecología y obstetricia y a una reunión de negocios, al tiempo que ignora todos los mensajes de texto. Antes de esto, era una persona socialmente activa que mantenía un perfil activo en las redes sociales, lo que significaba que usaba mucho su teléfono. Así que cuando Nicole se dio cuenta de que sus llamadas y mensajes no obtenían respuesta, decidió acercarse a la casa para asegurarse de que todo iba bien. Nicole llegó al apartamento sobre las 12:10, pero después los timbres y los golpes también quedaron sin respuesta.
Avisó a Chris y contactó con el departamento de policía de Frederick. 1 hora y 30 minutos después, un oficial llegó a la casa para una comprobación de bienestar, y fue entonces cuando empezó a desencadenarse la situación. Al principio, Chris hizo esperar a Nicole y a la gente durante unos minutos antes de llegar al lugar y abrir la puerta del garaje para permitirles el acceso. Pero en lugar de correr escaleras arriba para comprobar si su esposa e hijos estaban bien, Chris va directo al coche de Shanann, inspeccionarlo bien antes de entrar en la vivienda durante unos minutos, y luego abrir la puerta desde dentro. Después de recibir el permiso para entrar en la casa, el oficial, junto con el amigo de Shanann, Nicole, registraron todo el local en busca de señales de la mujer embarazada y los niños, pero parece que han desaparecido misteriosamente. A toda esta intriga se sumó el hecho de que no se observaron signos de lucha en la vivienda. El perro de la familia resultó ileso. El bolso de Shanann fue descubierto con sus llaves y sus medicinas intactas. Su teléfono también fue descubierto más tarde entre los cojines del sofá mientras su coche seguía en el garaje, por lo que esto elimina la posibilidad de un secuestro forzado o cualquier teoría sobre una desaparición planificada. Fue también durante este registro inicial cuando Chris empezó a levantar sospechas, cuando empezó a mostrarse nervioso y agitado, contrariamente a su habitual comportamiento tranquilo. También empezó a hacer creer que Shanann había cogido a los niños y se había marchado señalando el hecho de que faltaba la manta de los niños y que a su mujer se le había caído el anillo en la mesilla de noche antes de desaparecer. Sin embargo, era difícil para cualquiera creer que Shanann se despertaría una mañana, no tomar ninguna de sus pertenencias, dejar atrás su coche y su teléfono, y llevar a los niños a Dios sabe dónde. La historia se hizo aún más inverosímil después de que los agentes comprobaran las imágenes captadas por el circuito cerrado de televisión del vecino. Lo que descubrieron fue muy inquietante. La grabación secreta que lo resolvió todo. Gracias a la grabación de la cámara de un vecino que vivía justo al lado de Chris, podemos echar un vistazo a algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar en ese fatídico día, como los agentes llevaron a cabo el control de bienestar. El 13 de agosto, decidieron comprobar las cámaras para que pudieran ver si y cuándo Shanann salió de la casa. Pero después de estudiar detenidamente las imágenes grabadas, aún no había señales de que la esposa o las dos hijas hubieran salido de la casa. En su lugar, la cámara captó a Chris mientras entraba con su camioneta en la entrada y cargaba algunas cosas antes de marcharse. Según el hombre, alegó que solo llevaba unas bombonas de gas y herramientas que necesitaba para trabajar, y luego simplemente se fue a trabajar. Pero teniendo en cuenta el hecho de que nadie más salía de la casa excepto él, la historia de Chris parecía bastante improbable desde el principio. Al ver las imágenes, Chris también se puso bastante inquieto, y su lenguaje corporal indicaba que estaba incómodo con lo que estaba pasando. Por ejemplo, alrededor de un minuto en el video, Chris pone las manos en la cabeza y mira hacia otro lado de la pantalla, afortunadamente. Todas estas señales no pasaron desapercibidas para los presentes. En cuanto salió por la puerta tras ver las imágenes, el vecino en cuestión, identificado como Nathaniel Trinastic, le dijo al agente Scott Coonrod. Creía que Chris estaba actuando sospechoso. Afirmaba que Chris era un tipo naturalmente tranquilo que no hablaba mucho, por lo que verlo explicarse una y otra vez se sentía como si estuviera tratando de convencer a todos de su inocencia. A pesar de que nadie lo había acusado, todavía encendió algunas señales. Trinastic también reveló a los agentes que él y su mujer habían oído discutir a la pareja, y que les preocupaba que le hubiera pasado algo a Shanann cuando se fue a pasar la mayor parte del verano con sus hijas a Carolina del Norte. Pero la cosa no acaba ahí. La policía sospechó aún más al día siguiente, después de que Chris, introvertido por naturaleza, decidiera no conceder entrevistas a ninguno, sino a 2 cadenas de televisión diferentes de Denver. En las entrevistas, Chris no parecía preocupado por la desaparición de su familia, manteniendo una compostura tranquila para alguien que se enfrenta a una situación tan difícil. También empezó a hablar de los niños en pasado mientras mencionaba que solo quería recuperarlos como si hubieran sido secuestrados. Para entender por qué este pequeño detalle es incriminatorio, debes entender que no había ninguna indicación en este punto de que Shanann y los niños fueran secuestrados.
Así que al conceder las entrevistas, Chris tomó su propio nombre a la parte superior de la lista de sospechosos, que no pasó mucho tiempo para que la Oficina Federal de Investigación y la Oficina de Investigación de Colorado a involucrarse en el caso, y algunos oficiales estaban allí mismo en la propiedad con perros de búsqueda como Chris dio las entrevistas. Al día siguiente, el 15 de agosto de 2018, Chris fue citado para una prueba de polígrafo, y fue entonces cuando los horribles detalles de este caso comenzaron a salir a la luz. La verdad emerge. En una prueba poligráfica normal, obtener una puntuación de -4 es la indicación habitual de que estás mintiendo. Pero cuando Chris Watts fue sometido a la prueba del polígrafo por la oficial Tammy Lee, marcó -18, indicando su innegable culpabilidad. Lee comenzó la entrevista diciendo que en ese momento, solo una persona en esa habitación sabía la verdad. Pero lo genial fue que al final de la prueba, 2 de ellos lo harían. Aunque la prueba del polígrafo no puede utilizarse como respaldo legal para condenar a un sospechoso de un delito, a veces puede ser útil para acabar con el criminal, para que confiesen sin esfuerzo. Y por mucho que Chris fuera un padre y marido terrible, era un mentiroso aún más terrible, y su engaño quedó pronto al descubierto. Después de fallar lamentablemente la prueba del polígrafo, Chris fue confrontado por los investigadores, que le hizo comprender el alcance e implicaciones de sus fracasos. Durante el polígrafo y en los interrogatorios que siguieron, Chris empezó entonces a revelar el estado de su matrimonio antes de la misteriosa desaparición. Un hogar roto. Por fuera, Chris y Shanann parecían una pareja perfecta, con sus publicaciones en las redes sociales y sus vídeos románticos, pero solo sus allegados sabían que su matrimonio era un desastre. Gracias a un extenso documento desvelado durante el juicio y los muchos secretos a voces que se desvelaron, resulta que Chris en realidad estaba engañando a su mujer con una mujer con la que trabajaba. Los problemas que sacudían el matrimonio se hicieron evidentes después de que los agentes descubrieran una aplicación privada en el teléfono de Chris, donde almacenaba fotos suyas y de una mujer llamada Nicole Kessinger, que esperaba que su esposa nunca los descubriría. También se descubrieron varios mensajes de texto en el teléfono de Shanann que corroboraban la historia. Por un lado estaba la esposa lamentándose con sus amigas sobre el estado de su matrimonio, mientras ella y sus 2 hijas estaban de vacaciones en Carolina del Norte. Confió a una de sus amigas, Christina Meacham, que su matrimonio pasaba por momentos difíciles. En los textos, afirmó que cuando Chris llegó a su estado natal, no la abrazaba ni la besaba, y que se volvió distante y ni siquiera hablaba con ella. Todo esto ocurrió justo antes del anuncio del embarazo, y de acuerdo con el amigo, Shanann le explicó que ya no conocía a su marido, y que tenía miedo de cómo reaccionaría él a la noticia de su embarazo. También se reveló que Chris le había dicho a su mujer que ya no eran compatibles, y esto también fue confirmado por un conjunto de textos de Shanann a otro amigo. Shanann también reveló en otro texto que no podría manejar sola a los 3 niños si el matrimonio se fuera al traste, con la amiga animándola a que todo iría bien. Los textos también revelaron que no solo el matrimonio se estaba rompiendo, pero la madre y la hermana de Chris también trabajaban día y noche para que así fuera. El documento judicial también reveló el historial de citas de Chris y su amante, Kessinger. Según estas revelaciones, Chris había informado a la señora de que él y su mujer se iban a divorciar, y describió a su mujer como una cabeza dura que no le escucha. Chris también le dijo a su amante que su esposa le habló mal tanto delante de los niños que incluso estaban empezando a repetirlo. Sin embargo, nunca reveló a Kessinger que Shanann llevaba a su bebé investigadores. También se encontraron pruebas de que Chris llevó a su amante de viaje al Parque Nacional de las Grandes Dunas de Arena en el sur de Colorado para la fiesta del 4 de julio, así como la compra de un collar caro. Según la propia Kessinger, solo llevaban saliendo unas semanas cuando Chris le confesó su amor, aunque su relación ya había sido bastante íntima. Esta fue la primera vez que Chris le expresó a Kessinger sus sentimientos más profundos y acompañó la declaración con una elaborada historia. Chris afirmó que estaba buscando un apartamento de 2 dormitorios para mudarse con Kessinger, ahora que su matrimonio se estaba derrumbando y que planeaba poner en venta la casa de la pareja. El 11 de agosto, 2 días antes del sangriento incidente,
los dos amantes se encontraron por última vez en una cena en la zona de Denver. Kessinger también reveló que le sorprendió saber que Watts estaba realmente embarazada. Y según los documentos, Chris negó inicialmente el embarazo, alegando que él no era el padre, antes de acabar admitiendo que lo era. Tras la misteriosa desaparición, Kessinger afirmó que lo primero que pensó fue que Shannon simplemente se había llevado a las niñas y había abandonado el matrimonio roto, y aunque empezó a sospechar y a darle vueltas a todo, nunca imaginó que acabaría con la vida de toda su familia. La confesión tras el fracaso de la prueba del polígrafo, los investigadores decidieron traer a su padre en un intento de sacarle la verdad. Fue entonces cuando reveló a su padre que tanto Shannon como los niños estaban muertos. Sin embargo, en lugar de admitir que era responsable de su asesinato, Chris afirmó que pilló a su mujer asfixiando a los niños hasta la muerte. Y en un ataque de ira, se quebró y también le quitó la vida. Luego envolvió los restos de Bella, de 4 años, y de Celeste, de 3. Condujo hasta el campo petrolífero donde trabajaba, y se deshicieron de sus cuerpos allí. Ahora que los agentes tenían confirmación de que los 3 desaparecidos ya estaban muertos, la siguiente tarea era recuperar sus cuerpos. Y fue entonces cuando el alcance de la crueldad de Chris comenzó a revelarse. Siguiendo la dirección de Chris, los investigadores pudieron localizar el cuerpo de Shannon en una tumba poco profunda, mientras que Belle y Celeste fueron encontradas en tanques de petróleo. Debido al hecho de que la abertura de los tanques medía solo 8 de diámetro, los niños tenían rasguños en sus cuerpos, por haber sido forzados a bajar al almacén. La recuperación de los cuerpos alteró totalmente el curso del caso, introduciendo nuevos giros y vueltas que nadie realmente vio venir. Pero la gente realmente cree Shannon fue responsable de las muertes de los niños, no realmente de los investigadores. A las familias de las víctimas, todos los dedos apuntaron al marido, pero incluso con la abrumadora evidencia Chris, aferrado a su versión de la historia. Pero todo eso estaba a punto de cambiar monstruo a prueba. El 21 de agosto de 2018, Chris Watts fue acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado, más un cargo adicional por niño citado como muerte de un niño que aún no había cumplido los 12 años, y el acusado se encontraba en una posición de confianza. Esta última acusación fue uno de los hechos que hicieron el caso aún más inquietante. Al contrario de lo que la mayoría de la gente esperaría, Chris no era el tipo de padre odiado por sus hijas. Le querían, y lo veían como una figura protectora. Pero por desgracia, fueron las mismas manos que los acunaron cuando eran bebés, las que acabaron por apagar la vida de sus pequeños corazones. Además de estos cargos, Chris también fue acusado de un delito de interrupción ilegal del embarazo del feto, así como 3 cargos de manipulación de un cuerpo humano fallecido. El día de su detención, la empresa para la que trabajaba decidió cortar lazos con él, y también se le denegó la libertad bajo fianza en su primera vista judicial. Su fianza se fijaría posteriormente en $5 millones, y se le exigirá que pague al menos el 15% antes de ser puesto en libertad. Pero justo cuando pensabas que este caso estaba resuelto, surge otra sorpresa en un giro impactante. Chris decidió no luchar contra los cargos en su contra, y en su lugar se declaró culpable como parte de un acuerdo de culpabilidad para ayudarle a escapar de la pena de muerte. Las familias de las víctimas también apoyaron el acuerdo, alegando que no querían más muertes en la familia. El 19 de noviembre, 2018, Chris compareció ante el tribunal para recibir su sentencia. Fue un momento emotivo para todos los implicados, y con los medios de comunicación difundiendo la historia como un reguero de pólvora, toda América fijó su mirada en los procedimientos, esperando el momento en que se hiciera justicia con el monstruo de Denver. Posteriormente se le impusieron 5 cadenas perpetuas, 3 de ellas consecutivas y 2 simultáneas, todos sin posibilidad de libertad condicional. Además, también recibió una condena a 48 años por interrupción ilegal del embarazo de Shannon, junto con 36 años más por 3 cargos de manipulación de un cadáver. Su sentencia comenzó inmediatamente, sino para el 3 de diciembre, tuvo que ser trasladado a un lugar fuera del estado por razones de seguridad. El 5 de diciembre, Chris Watts llegó a su nuevo hogar en la institución correccional de Dodge.
una prisión de máxima seguridad situada en Waupun, Wisconsin, donde actualmente está pagando por sus horribles crímenes. Fue dentro de los confines de esta prisión que Chris finalmente confesaría revelando la verdad de los eventos que ocurrieron ese día, mientras enfocamos la atención en cómo el monstruo de Denver, Chris Watts, vive su cadena perpetua por asesinar a su familia. También empiezan a surgir algunas revelaciones inquietantes. Para una persona responsable de un crimen tan horrible, Chris parece haber ganado a algunos fans durante su estancia en prisión. Estos admiradores, muchas de las cuales son mujeres, escríbele, expresándole su amor y afecto. Por inquietante que parezca, algunos incluso han intentado declarar su inocencia, alegando que su mujer era la culpable del incidente. Según estas alegaciones, Shanann era percibida como una figura dominante que convertía la vida de su marido en un infierno, lo que finalmente le llevó al límite. Y cuando estalló, se desató el infierno, creando una historia de terror que el mundo entero no olvidará a toda prisa. ¿Cree que la esposa debe compartir la culpa del incidente? ¿O estás de acuerdo en que toda la culpa es solo de Chris? Comparta su opinión con nosotros en la sección de comentarios más abajo. Ahora, volvamos al vídeo. Como el monstruo de Denver, Chris Watts, vive su cadena perpetua por asesinar a su familia. La vida entre rejas es probablemente lo más cerca que Chris Watts ha estado del infierno, y según fuentes era tratado como un paria, incluso entre los delincuentes del sistema de justicia penal. Un lugar especial suele estar reservado para las personas que hacen daño a los niños. No mencionar a una persona que insensiblemente acabó con la vida de sus propios hijos. Pero hasta este punto, Chris aún no había admitido que era responsable del asesinato de Bella y Celeste. Todo cambió el 18 de febrero, 2019, cuando solicitó una entrevista con la policía, afirmando que estaba listo para confesar todo lo que pasó ese día. Según esta nueva revelación, en la madrugada del 13 de agosto, 2018, Chris despertó a Shanann, interrogándola sobre el futuro de su relación. A pesar de esperar un hijo, al que ya han llamado Nico Lee, Chris decidió contarle su aventura, informándole de que su matrimonio pronto sería cosa del pasado. En respuesta, Shanann le dijo a Chris que no podría volver a ver a los niños si se divorciaban, y luego de una percha, la estranguló hasta matarla. En la confesión, Chris dijo que creía que su mujer empezó a rezar mientras él se abalanzaba sobre ella, y que ni siquiera intentó luchar contra él. Con la adrenalina subiendo por su pecho, Chris empezó a envolver el cuerpo de su esposa en una manta, pero en el proceso la pequeña Bella entró preguntando qué le pasaba a mamá. Chris afirma que no sabía exactamente lo que le dijo al chico, pero siguió con lo que estaba haciendo y llevó el cuerpo al camión, tal y como lo grabó el circuito cerrado de televisión. Después de eso, saca a Bella y a Celeste fuera y las mete en el asiento trasero de la camioneta antes de conducir 45 minutos hasta el campo petrolífero donde trabajaba. Cada uno de los niños llevaba su propia manta, lo que explicaría por qué desaparecieron durante el control de bienestar. Una inocente Celeste incluso trajo un animal de peluche para el viaje, mientras los niños viajaban con su difunta madre en el asiento trasero, se durmieron cogidos de la mano e incluso se abrazaron si supieran que era la última vez que pasarían juntos con vida. Sobre cómo llegar al campo, Chris procedió a colocar una manta sobre Celeste, que estaba sentada a escasos centímetros de su hermana, y procedió a asfixiarla hasta la muerte. Luego recogió su cuerpo y se deshizo de los restos. Luego se volvió hacia Bella para ejecutar el mismo acto cruel. Pero antes de que pudiera continuar, preguntó Bella a su padre con voz suave: ¿Me va a pasar lo mismo que a Cece? Chris no está seguro de lo que dijo en respuesta, pero en un movimiento rápido tomó la segunda manta y asfixió a la segunda hija a la muerte también. Según Chris, las últimas palabras de Bella fueron «No, papá», y luego se le apareció el fantasma. Más tarde, afirmó que los recuerdos de ese momento final aún le persiguen y que todavía podía oír la solemne voz de su hija pidiendo clemencia. Resignado a su destino, estas nuevas revelaciones conmocionaron a toda la comunidad y demostraron la sangre fría con la que actuó Chris. Después de quitarle la vida a Bella, también arrojó sus restos en un depósito de petróleo antes de enterrar a su esposa en una fosa poco profunda cercana. Pero la historia no acaba ahí.
Porque no mucho después de esto, Chris decidió introducir algunos giros nuevos en la trama. Revelaciones del amigo por correspondencia. Te presento a Cherlin Cattle, Chris Watt, un amigo por correspondencia de 67 años que empezó a escribirle tras ver su primera entrevista en 2019. La autora del Medio Oeste afirmó que se sintió atraída por su comportamiento juvenil y aunque sabía que era culpable, algo en todo el caso la atrajo hacia él, por lo que ambos comenzaron a intercambiar cartas. Gracias a estas cartas, ahora tenemos otro lado de la historia, uno que difiere ligeramente de la declaración inicial de Chris, mientras que otras confesiones hicieron parecer como si Chris no planearon los asesinatos. Las cartas cuentan una historia completamente diferente en un episodio de la serie Secretos de compañero de celda de toda la vida. Hadley reveló que el incidente fue en realidad premeditado, y que Chris mencionó una vez haber soñado despierto con quitarle la vida a su mujer. Cada vez que tenían un desacuerdo y Shannon le gritaba, no se defendería. Pero en vez de eso se queda ahí y sueña despierta con cómo sería acabar con su vida. Esta nueva revelación también alteró la dinámica del caso, ofreciendo una visión de su mentalidad hacia el día del atentado. Chris también reveló más tarde que mientras arropaba a sus hijos la noche anterior al ataque, sabía que sería la última vez, puesto que ya lo había planeado todo en su cabeza. La naturaleza brutal del acontecimiento, junto con la edad de las víctimas implicadas, hizo que la situación fuera aún más inquietante. Hoy en día, la historia de Chris Watts sigue siendo un relato de pesadilla que aún evoca lágrimas y recuerdos deprimentes en las familias de los implicados. Se han publicado varios documentales, explorando los detalles inexplorados sobre el asesinato de la familia Wyatt, y en septiembre de 2020, Netflix lanzó American Murder, la familia de al lado, un documental en profundidad que recogió la historia en su totalidad. Menos mal. Lo más probable es que Chris permanezca entre rejas el resto de su vida. Un castigo adecuado para un crimen de esa magnitud. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en la próxima.